porque nosotros sabemos de lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Amén. Glorioso Jesús. Aleluya. Vamos a dejar que los teenagers tienen una actividad hoy, por eso queríamos darle el tiempo que es de ellos. Amén. Y cerramos las puertas. Bendito Dios. En base a lo que hemos escuchado, I didn't know lo que ellos iban a decir. Yo sé que Dios hizo cosas grandes, tremendas, y hay mucho más por escuchar de lo que Dios. Habrá tiempo para eso. Pero nosotros venimos hablando de los planes y propósitos de Dios. Algo que esta iglesia ya conoce, y si no lo conoce debe conocerlo. De vivir de acuerdo a la manera como Dios ha ordenado las cosas. Cuando usted tiene un conocimiento y una revelación de lo que Dios va a hacer, quiere hacer y planeó hacer, usted está más tranquilo. Esta iglesia, Comunidad Cristiana, es una iglesia que tiene un gran trasfondo bien allá atrás de donde venimos. Y por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, hasta aquí Dios nos ha ayudado a nosotros. Yo quiero invitarlos, y quizás Sergio me ayuda a poner el Juan 15, aquí. Yo sé que no estaba allí, pero esperamos. Y yo quiero que usted oiga esto en base a que usted entienda dónde está esta iglesia en el tiempo presente. Nosotros hemos visto mucho mover del Señor, pero Dios es un Dios que va moviéndose por estaciones y estaciones. Yo le hablé el domingo pasado que llegando el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios. Dios tiene sus tiempos. Y llegando ese tiempo, ese cumplimiento del tiempo, a usted y a mí ahora, nos ha llegado a un tiempo donde nos ha tocado vivir. Y la iglesia pasa por diferentes etapas. Y llega un momento en que yo puedo hablar ahora. Espera que se acomoden bien. Muy bien. Donde la iglesia pasa por una etapa. Hay iglesias que de un momento a otro arrancan y comienzan y dan buen fruto. Pasan unos años y llega un tiempo, como todo árbol, que necesita ser podado. ¿Cuánto entiende la palabra podar? ¿Cuánto han podado árboles? Y los árboles son podados con el fin de que den más frutos. Y nuestra iglesia, Comunidad Cristiana, I don't need to say, hear the word of the Lord. Yo le puedo decir directamente que nuestra iglesia local, Comunidad Cristiana, ha comenzado un proceso de ser podada con el fin de que dé más fruto. Juan dice en su libro que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, es el que trabaja en la viña, quien trabaja dentro de la iglesia. Y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, es una obra que hace Dios, ningún ser humano, lo quitará.
Y todo aquel, diga conmigo, que lleva fruto, dígalo. Estamos hablando de quien lleva fruto. Porque usted va a notar que se va a podar quien está llevando fruto, con el fin de que lleve más fruto. Y en ese proceso lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, ponga atención a estas palabras, porque ese ha sido el asunto con nosotros. Dios usa palabras para comunicarse con nosotros. Note la palabra permaneced, no dice así, en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿me oyeron, hermanos? Sino permanece ¿dónde? Esa es la segunda vez que aparece la palabra permanece. Así tampoco vosotros, si no permanecen, la tercera vez que la palabra permanece aparece. Permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice él, y ustedes son los pámpanos que cargan el fruto. Y aparece la palabra por cuarta vez, el que permanece en mí y yo en él, ese, no otro, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí, la quinta vez aparece la palabra, no permanece, será que, y como pámpano se va a secar, porque sin la comunión con Dios, sin la relación con Dios, nos vamos a secar, porque no corre la vida, la savia nutricia, la savia no está corriendo sobre nuestra vida y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y luego dice, la sexta vez, permanecéis ¿qué? Y mis palabras ¿qué? La séptima vez en vosotros, y pedid todo lo que querráis si permanecemos en él, y será que en esto, en que llevemos mucho fruto, no poco, no nada, en esto es el Padre glorificado, en que llevemos muchos frutos y seáis mis discípulos. Y aquí viene, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. La octava vez, permaneced en mi amor, guardad mis mandamientos, permaneceréis en mí. Y finalmente, amor, así como yo lo he guardado los mandamientos y permanezco en su amor, dice el Señor. Ya está bien con esa escritura. Cuando el labrador, que es Dios, quiere podar la iglesia, es el único momento donde el Padre se le acerca a la vid para poderla podar. ¿Están conmigo? No se puede podar de lejos. Cuando Dios quiere tratar con nuestras vidas y podarnos, es el momento donde más se acerca a nosotros. El único problema es que no nos gusta ser podado.
Pero si no somos podados, no vamos a dar más frutos. ¿Me entendieron? En el orden natural. Entonces, como esta iglesia ha permanecido como un árbol y como una vid aquí ya por muchos años, y Dios ha hecho muchas cosas, pero ha llegado el tiempo donde la iglesia necesita ser podada. Porque a quien está en esa escritura que leímos, lo que fue podado es el árbol que está dando fruto. ¿Me oyeron? Y el fin por el cual se poda ese árbol es para que dé más fruto. Si la comunidad cristiana quiere dar más fruto, es imprescindible que nos dejemos ser podados por Dios. Y como yo sé lo que Dios está haciendo en esta iglesia, por eso es que el tema del pecado Dios lo trae a la iglesia para cortar, para podar, para que podamos dar más fruto. Y ese tema no es muy favorito porque me corta, me pega. Si quiere dar más frutos, Dios va a quitar y cortar del árbol que es esta iglesia. No estoy hablando de personas, aunque el grupo siempre se hace más pequeño, pero estoy hablando de cosas en nosotros. Por eso las enseñanzas que hemos estado dando los viernes nos va a tocar, nos va a pegar, nos va a inquietar, porque ese es el plan de Dios, de podar la iglesia, de quitar aquello que impide que se manifiesten las cosas, como los hermanos y hermanas se pararon aquí a darnos testimonio. Y como yo sé lo que Dios está haciendo, yo estoy tranquilo. El problema es cuando la iglesia no se da cuenta qué es lo que Dios está haciendo. Hay ansiedad, hay confusión, porque no conocen el plan y el propósito de lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero yo te puedo decir proféticamente, lo que te leí ahí como 10 veces, hay en medio de lo que Dios está haciendo, en medio del podamiento, en medio de la limpieza que Él está haciendo, está quitando el pecado, quitando y mostrándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque el interés de Dios, porque en esto es el glorificado, en que llevemos mucho fruto. Y por eso que la iglesia pasan por etapas. Y esta iglesia está pasando por el proceso de ser podado. Y el fin es que demos más fruto. Y de la única manera que el Señor nos lo mencionó como 15 veces ahí, es que usted, en medio del proceso de podamiento, ¿se dice así? Usted permanezca. Por eso decía permanecer, 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 permanecer. Aguanta hasta que Dios termine con el proceso. Y cuando Él termine, entonces vamos a ver el fruto de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Yo no estoy nervioso. I know where God is going. Pero algunos, ay, ¿qué está pasando? Ya no está llena la iglesia. Well, permanece y espera para que vea lo que está haciendo. Amén. Que Dios no levante a otros y tome tu lugar. Por naturaleza somos impacientes. Esperar. Y somos impacientes porque no hemos entendido lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y por eso yo tengo que permanecer con este tema del pecado, porque es a través de ahí que Dios está podando su pueblo, y lo está haciendo con un propósito. Entonces, hermanos, hoy vivimos en un deterioro moral de una sociedad. Hoy el apóstol Pedro declaró que la generación en que él vivía era una generación perversa.
Y no solo eso, y mandó a los creyentes de aquel entonces a que fueran salvos en medio de esa generación como la que tú y yo estamos viviendo. Mira lo que dice el libro de los Hechos. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Y Dios quiere en esta perversa generación, quiere una iglesia limpia, sin mancha. Y Dios está haciendo la obra porque es la iglesia de Dios. Y como es su iglesia, Él está trabajando, Él está podando, Él está quitando. Lea la vida cristiana, la vida nueva y la vida vieja del libro que estudiamos y se va a dar cuenta que Dios quiere estar limpiando, quitando, que dejemos las impurezas sexuales, que dejemos la envidia, que dejemos el enojo, que dejemos... ¿Por qué? Él está podando su pueblo, está limpiando su pueblo. ¿Que para qué? Para que dé más fruto. Y por eso, hermanos, bien se podía decir de la generación en que tú y yo vivimos hoy, bien podría describir nuestro contexto social de hoy. ¿No me impresiona una multitud a mí? El plan de Dios es que tengamos calidad, cantidad y unidad. Una cantidad sin unidad no sirve para nada. Una cantidad sin santidad y sin un testimonio no sirve para nada. Es más, es la calidad la que va a traer la cantidad. ¿Me oyeron? Es lo que yo entiendo en el plan de Dios. Dios, usted y yo estamos pasando por ese proceso. Estamos siendo podados. La pregunta es, ¿vas a permanecer? Y como en aquel entonces nuestra sociedad de hoy no vive conforme a la voluntad de Dios, lamentablemente la iglesia está absorbiendo valores de un mundo que es incrédulo a Dios. Peligroso eso, hermano. Esta sociedad se ha pervertido por el engaño del pecado y la corriente de este mundo conforme al espíritu satánico que opera ¿en quiénes? En los hijos de ¿qué? De desobediencia. Él no puede, ahí es donde tiene que operar. Y conforme a esas corrientes estuvimos nosotros viviendo en otros tiempos sin preocuparnos por la voluntad de Dios. Fíjese, hermanos, a esta forma de vivir ya nosotros hemos renunciado. Amén. Ya hemos renunciado. Y no solamente eso. La Biblia dice en Primera de Pedro, mírenlo aquí, sabiendo, hermanos, sabiendo nosotros ya de tanto tiempo que tenemos, que fuimos rescatados de una manera vana de vivir como vivíamos, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, hermanos, sino que fue con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero inmolado sin mancha y sin contaminación. Y en medio de ese proceso, mira el verso 19, en cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Con razón, Dios está obrando con su iglesia. Y mira lo que dice el capítulo 4 y verso 22, ahí está. Conforme a los deseos engaños, sabiendo que fuimos rescatados de este estilo de vida que Dios te ha llamado, que Dios te ha escogido, que Dios te ha predestinado para vivir, diga conmigo, otro estilo de vida. Es otro estilo de vida. Por eso Pedro dice, mira lo que Pedro nos dice, como hijos ¿qué? No te conforme a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, pues ya no somos ignorantes, sino como aquel que te llamó es que sean ustedes también santos en toda su manera de vivir, porque ya está escrito, sed santo, porque yo soy santo. Por eso había una necesidad de nacer de nuevo, hermano.
We had to be born again. Porque de la manera que nacimos, no nos gusta escuchar eso, nacimos mal, nacimos torcidos. Dice la Biblia, por cuanto el pecado entró por un hombre y el pecado trajo la muerte, y como todos los hombres pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero qué bueno que en Cristo usted tiene la oportunidad de comenzar otra vez, to start all over again, una nueva vida. Y por eso dice, mira, siendo renacido, ¿entendemos eso? Nacimos otra vez, no de una semilla, no de una simiente corruptible, no, este otro nacimiento trae otra semilla, trae otra simiente, sino de una incorruptible, para que no produzca ya más lo corrupto y la corrupción, por la palabra de Dios que permanece para siempre. Todo esto es para que podamos vivir otra vida diferente a la que vivíamos antes. Qué bueno saber que Dios ha venido a morar por su Espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a vivir la vida que Él quiere que vivamos. La semilla, la simiente, la semilla determina el árbol o determina el fruto. No es así. Y Dios, sabiendo que la semilla antigua estaba dañada por el pecado, permitió que renaciéramos de otra semilla, de otra simiente, de otra naturaleza, para vivir la vida de Dios. Y la semilla que tú recibes es la de Dios. Tú has nacido de Dios, hemos nacido de Dios. Por eso somos hijos de Dios. ¿Cómo puede usted ser hijo de alguien si no nació de Él? Tiene que ser hijo, y después hablaremos de ser engendrado. Usted no puede nacer si primero no es engendrado. Y lo que se engendra es lo que se forma y crece. Y un día damos a luz. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha engendrado. Dice bien claro la Biblia en Juan capítulo 1, versos 11, 12 y 13. Si no te gusta el fruto que está produciendo tu vida, cambia la semilla, cambia la simiente, porque si no la cambia, va a seguir produciendo los mismos frutos. Change the seed. Y aquí donde muchos no queremos cambiar de vivir. Pablo llama al viejo hombre lo que Pedro llama la vana manera de vivir. Ambos apóstoles señalan la perversidad y la vanabilidad de este estilo de vida. La vida se refiere a nuestro estilo pasado de vida en distintos términos. Usted lo encuentra por donde quiera. Vivir en la carne, vivir según el hombre viejo, la vana manera de vivir. Estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es? ¿Sabe qué significa eso? Que en el pasado no nos conducíamos según nos conducíamos según nuestra naturaleza humana, rebelde, orgullo, egoísmo, impureza. El viejo hombre está dominado por los impulsos y sentimientos perniciosos como los anteriores, y el resultado de vivir así es una muerte espiritual, la cual nos separa de Dios. Miren, hermanos, por eso es que la Biblia dice en Romanos, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre no será, fue crucificado juntamente ¿con quién? Con Él, para que el cuerpo del pecado, porque este es el meollo del asunto, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¡Qué glorioso!
saber esto. Cuando Jesús murió en la cruz hizo dos cosas. Una, la que hizo por nosotros, que no la podíamos hacer. Y la otra, la que Él hace en nosotros, que tampoco la podemos hacer por nosotros mismos. Amén. Entonces Él pagó la deuda que teníamos con Dios. Tomó nuestro lugar, expió nuestros pecados. Y la otra que le mencioné que Él hizo es la que ahora tenemos que ponerle mucha atención, porque ya Él te perdonó tus pecados. Ya Él te limpió, ya Él hizo la obra por tus pecados. Ahora, la que tenemos que ponerle mucha atención es lo que Él hizo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Lo que Él está haciendo es el efectuar estos cambios profundos en nuestra manera de vivir, en nuestro estilo de vida que ahora que está en nosotros, para transformarnos desde adentro progresivamente a la imagen y semejanza de Él. Y eso no lo podíamos hacer porque teníamos una deuda con Dios. Él perdona esa deuda, perdona nuestros pecados y luego viene y se mete dentro de nosotros por su Espíritu para hacer la otra obra que tú tampoco puedes hacer, porque Él dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces hay que permanecer en este proceso que Dios está haciendo. Yo no invento estas cosas. Miren, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Y por qué ahora? Porque antes no éramos. O éramos criaturas de Dios. ¿No fue así? Pero no hijos, porque Él nos llama a los que a eso lo hace. De hecho que no eran hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste vamos a ser semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo, oiga, todo el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Ay, hermanos, esto explica e incluye un tratamiento con respecto al viejo hombre, a nuestra vieja vida, y este es el nuevo vivir al cual, siendo llamados, escogidos, predestinados, Dios nos ha llamado. Hermanos, ya vamos a salir casi a la misma hora que salimos. Dios nos escogió para vivir vida santa, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y vivamos de acuerdo a la manera como Él ha ordenado las cosas. Y yo no te puedo dar otro mensaje ahora que ya somos de Él. ¿No es glorioso eso? Ahora Él quiere que demos más fruto, y como quiere que demos más fruto, Él va a venir a podar, Él va a venir a trabajar en su iglesia y la va a ir podando con el fin. Lo que Él tiene en mente es que podamos dar más fruto todavía del que nosotros hemos dado. Vamos, hermanos, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Vistámonos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, en santidad y en la verdad. La iglesia de hoy parece estar creciendo con menos preocupación por el pecado y más concentración en su autoestima. ¿Cómo yo me siento? Voy allí para que me levanten el espíritu. ¿Me oyeron? ¿Qué programa presentar a la iglesia? ¿Cuál actividad y qué tipo de música para la adoración? Fíjese. Esa es la concentración. ¿Qué luces poner? Alguien me sugirió: pon luces de colores, que cambien de verde, que azul, para que venga mucha gente. Digo, pero mira, si las luces es lo que va a traer a la gente, tenemos problemas. ¿Ah? Si eso es, tenemos problemas. ¿Quién quiere ver? Dice la Biblia: yo quiero que la gente venga porque tiene hambre y sed de justicia, porque quiere vivir de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Y por eso venimos. Los cristianos están
perdiendo de vista lo que el pecado, que es la raíz de todos los males de la humanidad. Y hoy queremos ponerle otro label, otra cosa. Muchos cristianos niegan que su propio pecado pueda ser la causa de su angustia personal. Puede que no sea tu pecado, pero el pecado de otro ha causado a tu vida alguna situación personal. Cada día más y más se están intentando explicar el dilema humano en términos humanos y no bíblicos. Lástima que nuestros hijos están criándose en una escuela que hasta se prohíbe hablar de Dios. Hoy en día decimos, no es el temperamento, o es la adicción, es que viene de una familia disfuncional, es la manera en que lo criaron, es el ambiente en que nació, es las circunstancias y la codependencia y todo tipo de mecanismo de escape que promueve la psicología secular de allá afuera. Lo que te están diciendo no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Nadie quiere asumir responsabilidad. Hoy yo soy una víctima. Usted remueve la realidad del pecado y usted remueve la posibilidad de un arrepentimiento. Entonces, pues que me arrepiento si yo no soy culpable. No, que mi papá, es cierto, pero fue el pecado de tu papá que causó la situación tuya. O le vamos a decir a alguien, no, pues tu papá te crió así, te criaste en un hogar así. Ok, coge y roba, ya todo lo que quieres está bien, porque no es culpa tuya, es culpa de tu papá. No es así, hermanos. Si no existe una doctrina de una humanidad que es depravada, tampoco existe entonces el plan divino de salvación. Entonces, ¿para qué Dios quiere un plan de salvación en una humanidad que no existe, que no hay depravación, que no hay corrupción? Pues ¿para qué existe? ¿Para qué Dios trae un plan aquí entonces? No, Dios trae un plan de redención, porque en el mundo hay corrupción por el pecado. ¿Y sabes qué? La iglesia no puede saludarse de mano con el mundo y con este plan satánico. Esto sería remover el evangelio, las buenas nuevas, el cual hemos sido llamados a proclamar a las naciones. Mire lo que dice la Biblia. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? Ese es el meollo asunto. Lo va a liberar de los romanos, le va a mejorar la economía, le va a proclamar allí que no. Para que salve a su pueblo ¿de qué? Del pecado. Mira el Salmo 130. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, pues podrá mantenerse? Mira el verso 8. Y Él redimirá a Israel ¿de qué? Pues Dios no cambia su término de sus pecados. Mira Isaías 53, que todos lo sabemos. El herido fue ¿por qué? Molido por nuestro ¿qué? Y el castigo de nuestra paz sufre Él, y por su llaga fuimos. Todos nos descarriamos como vea. Y se apartó por su... Mas Jehová cargó ¿qué en Él? El pecado de todos nosotros. ¿Por qué queremos llamarle otra cosa? Mi intención con esta enseñanza no es que nos lamentemos de la moral tan deplorable de esta sociedad, ni del daño que vemos que el pecado ha causado en nuestro derredor. No. Mi intención es despertar a la iglesia a la realidad de la raíz de todos los males, y a esto Dios le llama pecado. No le pongamos otro nombre, es pecado. Nosotros aquí en este país estamos viviendo en una sociedad postcristiana, que fue cristiana,
Muchos abrazan el cristianismo ya aquí por cultura, no por convicción, no por convicción, por cultura, por cultura. Muchos en este país dicen haber nacido de nuevo, pero si le pregunta si sus vidas han cambiado, la mayoría de ellos dicen que no, que sus vidas siguen iguales. Everybody is born again. Oh, yo soy born again. Dios en el pasado enfrentó el sistema religioso de su pueblo, enfrentó sus ceremonias, sus liturgias, sus fiestas, y esto fue lo que Dios dijo cuando lo hizo. Vamos a leerlo. Aquí está: príncipe de Sodoma, oíd palabra de quién. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de todos esos sacrificios que me traen? Miren, yo estoy hastiado, dice Dios, de esos holocaustos, de carnero, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién le demanda esto de ustedes? Dice, de vuestras manos, cuando se presentan delante de mí para hollar mis atrios. No me traigan vana ofrenda ya. No me traigan incienso, que me es una abominación, y luna nueva, y día de reposo. El que se reúnan ya no lo puedo sufrir. ¿Por qué? Porque son vuestras iniquidades, sus fiestas, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene que aborrecida mi alma. Dice, me son gravosas. Ya yo estoy cansado de soportar estas cosas. ¿Saben qué? Cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo, cuando multipliquen sus oraciones, yo no voy a oír. ¿Pero por qué? Porque están de sangre y vuestras manos llenas. Dios dice, esto es lo que yo quiero: lavaos, limpiaos, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo, y aprendan a hacer el bien. Busquen hacer juicio, restituir al agraviado, hacerle justicia al huérfano, amparen la viuda. Por eso la está limpiando, por eso la está podando, para cuando nos presentemos, dicen, entonces vengan delante de mí y vamos a ponernos a cuenta. Y si sus pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Hermano, termina el verso ahí. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Ahí terminó. Ok, entonces terminó ahí. La debilidad de la iglesia no es que no tenemos actividades, no es que no tenemos programa, o que es aquello lo otro. Si es que hemos hecho de nuestra fe una religión. Prendo una vela o qué sé yo, hago qué, un incienso, voy y ya. Eso es una religión. Esto es un estilo de vida, hermano. De vida. La debilidad de la iglesia no es esa. No es llenando los templos, prendiendo vela, cantando y dando ofrenda. Hay un montón de otra gente allá afuera que hace eso. Yo soy de los que creen que esta civilización está bajo los juicios de Dios. I don't believe that. Pablo dijo, yo tengo un problema en mí, traigo un virus, el mal está en mí, el pecado está en mí y tengo que tratar con él. El propósito de Dios en este mundo es que los pecadores se arrepientan. El plan de Dios es salvarnos de nuestros pecados y que creamos al Evangelio. Hermano Ruiz, usted viene últimamente sonando medio pesimista. Aquí vamos con palabras, ¿eh? Bueno, déjame decirte por qué yo soy pesimista. Digo, si es que ser pesimista. No soy pesimista. No soy, por un lado, soy un poquito optimista, pero quiero ser más realista.
Amén. Teológicamente estamos bien en muchas cosas, pero en la práctica, ay hermano, mira lo que dice, no yo, la Biblia. También, hermanos, deben de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Porque habrán hombres amadores de ¿qué? De sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Y qué más? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿A estos qué? ¿Soy pesimista? Eso es lo que dice la Biblia. Este es el plan de Dios para los cristianos y Él nos ha provisto la gracia para que lo hagamos. Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando ¿a qué? Y a los deseos mundanos, vivamos en este tiempo, en el Silicon Valley, sobria, justa y piadosamente, hermano. I cannot tell you any other thing, because that's what the Bible said. Hay esperanza, hermano. Ya termino con palabra de esperanza. Hay esperanza para esta perversa generación. Este mensaje es para los cristianos, para la gente que ya no somos de este mundo, sino que somos extranjeros, dice la Biblia, y somos peregrinos. Nosotros los cristianos tenemos que comprometernos con los principios bíblicos y vernos a nosotros como Dios nos ve, hijos de Dios, propiedad de Dios. Debemos tratar con nuestros propios pecados, sí. Y una vez que hacemos eso, somos llamados a proclamar al mundo para que hagan lo que nosotros hemos hecho. Ir a proclamar un mundo de algo que usted no lo ha hecho todavía. Corazón quizás por muchos no testifican. ¿Por qué puede decir a otro que Dios va a cambiar su vida y que Dios va a hacer esto? Y que cuando conmigo eso no ha pasado. Pues no hay una fuerza moral para hablar. Porque tú estás consciente. No, pero ¿cómo le digo que si yo sé que conmigo nada ha pasado? Después le voy a hablar que eso es lo que la gente cree, ¿no? Pues nada va a pasar conmigo, pues nada va a pasar contigo. Pero abraza los planes de Dios. Y como Jesús le dijo a Marta en frente de la tumba, todavía está allí y dice, ay, pero Lázaro tiene 4 días muerto. Marta, no te he dicho tantas veces que si creyeres verás la gloria de Dios. Y todavía Marta no lo agarra. Y dice, en el día de la resurrección, yo sé que los muertos... Marta, yo soy la resurrección. Yo soy la vida y yo estoy aquí. ¿Qué impide? Y le dice a Lázaro, sal fuera. Aleluya, y aquel hombre salió. En la mente de ella estaba, no, eso es allá, hermano. No, yo seré santo cuando llegue al cielo. No, que allá se va a hacer Dios. ¿Qué nueva es esa? Los jóvenes nos oyen y dicen, vamos a esperar que lleguemos allá, porque aquí no se puede. No, hermanos. Porque nosotros sabemos cuál es el problema y cómo podemos ser salvos del pecado. Jesús dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Hermano, póngase de pie. Nuestra iglesia, I don't need to say here the word of the Lord y hacer un montón de cosas acá arriba. Nuestra iglesia está siendo podada. ¿Me entendieron? Y la razón de este podamiento se dice,
Ok, de las razones para lo que se está dando fruto, dé más fruto. Es quitar aquello que te impide que dé fruto. No, yo tengo mucho tiempo ya de pastor. The number may become short. ¿Me oyeron? Vaya siendo pequeño. Pero si hacemos lo que la Biblia dice, permanecer. 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 Entonces, después del tiempo del podamiento, vamos a ver el propósito y el fin por el cual vino el podamiento, para que demos y llevemos mucho más fruto. Amén. Entonces, la palabra para nosotros en medio de este podamiento es permanecer. Permanecer en el Señor. Estoy hablando de la fe, no de congregación. ¿Me oyeron? De la fe. Aguanta ahí. Yo tengo tiempo pastoreando iglesias. Y viene un tiempo. Muchos de ustedes ya vienen con nosotros desde que éramos 13 personas. Sin edificios, sin nada. Y vinieron tiempos, pasaron vientos, pasaron tormentas, y la iglesia siguió creciendo. Siguió creciendo. I'm not so much into the growing in number, pero de crecer en la fe, de crecer espiritualmente, que donde quiera que usted vaya, usted va a dar fruto y va a crecer por allá, por donde usted ande. ¿Me entiende? La iglesia nuestra está pasando por ese proceso. Déjate podar y al final llevarás más fruto. Amén. Estamos hablando de quien lleva fruto, porque usted va a notar que se va a podar quien está llevando fruto, con el fin de que lleve más fruto. Y en ese proceso lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, ponga atención a estas palabras, porque ese ha sido el asunto con nosotros. Dios usa palabras para comunicarse con nosotros. Note la palabra permaneced, no dice así, en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿me oyeron, hermanos? Sino permanece ¿dónde? Esa es la segunda vez que aparece la palabra permanece. Así tampoco vosotros, si no permanecen, la tercera vez que la palabra permanece aparece. Permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice él, y ustedes son los pámpanos que cargan el fruto. Y aparece la palabra por cuarta vez, el que permanece en mí y yo en él, ese, no otro, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí, la quinta vez aparece la palabra, no permanece, será que, y como pámpano se va a secar, porque sin la comunión con Dios, sin la relación con Dios, nos vamos a secar, porque no corre la vida, la savia nutricia, la savia no está corriendo sobre nuestra vida y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Y luego dice, la sexta vez, permanecéis ¿qué? Y mis palabras ¿qué? La séptima vez en vosotros, y pedid todo lo que querráis si permanecemos en él, y será ¿qué? En esto en que llevemos mucho fruto, no poco, no nada, en esto es el Padre glorioso. Tiene un gran trasfondo bien allá atrás de donde venimos. Y por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, hasta aquí Dios nos ha ayudado a nosotros. Yo quiero invitarlos, y quizás Sergio me ayuda a poner el Juan 15, aquí. Yo sé que no estaba allí, pero esperamos. Y yo quiero que usted oiga esto en base a que usted entienda dónde está esta iglesia en el tiempo presente. Nosotros hemos visto mucho mover del Señor, pero Dios es un Dios que va moviéndose por estaciones y estaciones. Yo le hablé el domingo pasado que llegando el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios. Dios tiene sus tiempos. Y llegando ese tiempo, ese cumplimiento del tiempo, a usted y a mí ahora, nos ha llegado a un tiempo donde nos ha tocado vivir. Y la iglesia pasa por diferentes etapas. Y llega un momento en que yo puedo hablar ahora. Espera que se acomoden bien. Muy bien. Donde la iglesia pasa por una etapa. Hay iglesias que de un momento a otro arrancan y comienzan y dan buen fruto. Pasan unos años y llega un tiempo, como todo árbol, que necesita ser podado. ¿Cuánto entiende la palabra podar? ¿Cuánto han podado árboles? Y los árboles son podados con el fin de que den más fruto. Y nuestra iglesia, comunidad cristiana, I don't need to say, hear the word of the Lord. Yo le puedo decir directamente que nuestra iglesia local, comunidad cristiana, ha comenzado un proceso de ser podada, con el fin de que dé más fruto. Juan dice en su libro que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, es el que trabaja en la viña, quien trabaja dentro de la iglesia. Y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, es una obra que hace Dios, ningún ser humano, lo quitará. Y todo aquel, diga conmigo, que lleva fruto, dígalo. Porque nosotros sabemos de lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Amén. Glorioso Jesús. Aleluya. Vamos a dejar que los teenagers tienen una actividad hoy, por eso queríamos darle el tiempo que es de ellos. Amén. Y cerramos las puertas. Bendito Dios. En base a lo que hemos escuchado, I didn't know lo que ellos iban a decir. Yo sé que Dios hizo cosas grandes, tremendas, y hay mucho más por escuchar de lo que Dios. Habrá tiempo para eso. Pero nosotros venimos hablando de los planes y propósitos de Dios. Algo que esta iglesia
ya conoce, y si no lo conoce debe conocerlo. De vivir de acuerdo a la manera como Dios ha ordenado las cosas. Cuando usted tiene un conocimiento y una revelación de lo que Dios va a hacer, quiere hacer y planeó hacer, usted está más tranquilo. Esta iglesia, Comunidad Cristiana, es una iglesia que